Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver otra vez WandaVision. La obligaron a Wanda a hacer esto. Ella no quería. Intentionally expanding the borders of the false world we created. Modern Family. ¿Estás dando demasiada energía y no la puede controlar? Wanda. Yeah, I'm not sure what that's about. It's probably just a case of the Mondays. Am I right? Oh, it's The Office. Oh, ¿sobrevivieron estos? Quería que estos estén adentro, así no la molestaban. Y podíamos solucionar el problema, no sé, con Darcy. U otros. Qué lindo el efecto del formato de pantalla. ¿Recuerda algo, Vision? Can I help you, Creeper? You don't remember me from last night? Se acuerda de todo. We locked eyes. There was a unspoken understanding. Hard pass. Have you seen your dad? No. Do you want to go look for him? Well, if he doesn't want to be here, there's nothing I can do about it. You were counting on me to have all the answers, right? Well, I don't. I mean, you're welcome to draw your own conclusions, of course. But that's just where I'm. Nosotros. Go with Agnes. I promise I won't bite. I actually did bite a kid. Estaría bueno que vea una película tipo Age of Ultron. Qué buenas ruedas que tiene. Whoa. Okay. No estuvieron tanto tiempo ellos. Por ahí es más fácil para estas personas transformarse en Part of me gente secretly wanted a guest spot on the show, but seriously, que eran that antes. sucked. Look, what is your name? Your real name? Darcy Lewis. Are my children safe? That I don't know. And who is that imposter Pietro? Beats me. Como que se está muriendo todo. O está mostrando su verdadera cara. Quizás este era una especie de pueblo en construcción. Or the reality of your choice. Side effects include feeling your feelings, confronting your truth, seizing your destiny, and possibly more depression. Eso es literalmente lo que le está pasando a Wanda. No. It's because it's quiet. ¿Por qué no puede escuchar sus pensamientos? You're quiet, Agnes. Ralph says I sugarcoat things, but you try telling a 10-year-old that his mother is cuckoo for Cocoa Puffs. Creo que está fallando la parte del mockumentary. Pero porque estamos en un momento muy depresivo, como para reírnos. No sé si fue la mejor decisión. Tendrían que haberlo tirado en los primeros episodios esto. Pero después va a poder salir de eso. ¿O va a tener que mantenerse siempre ahí adentro? Upa. Pero se lo puede tragar. Como la tragó a ella. Mirá, como que lo transformó a la mitad. ¿Se va a mandar ella? No. Sí. Oh, todas las personalidades. ¡Upa! ¿Va a conseguir poderes? Consiguió poderes. Porque estaba pensando en Carol, por ejemplo. Y en lo que necesitaría para poder cruzar. Entonces, como se estaba reescribiendo su ADN, quizás como esto funciona con la mente... To save the universe? Well, half of it. Did it work? No. You did. Wanda is creating these impediments to stop me returning home. No quiere que se enfrenten. Está pausando la discusión. Como hacían Marshall y Lily en How I Met Your Mother. Been watching WandaVision for the past week, and the love you two have is real. ¿Pero va a ir a confrontar a Wanda de una? All you do is lie! ¡Upa! He's
He's gonna burn Westview to the ground just to get what he wants. Don't let him make you the villain. Maybe I already. I think you overstayed your welcome. Mm. Poor Wanda's been through enough. This doesn't concern you. Wanda, you have to Agnes take it no down. quiere que despierte. Don't make me hurt you. ¿Dónde están los niños? Probably just playing in the basement. ¿Quién juega en el basement? Tommy? De repente estamos en una película de terror. Parece un templo satánico. Ahí hubo gente haciendo brujerías. You didn't think you were the only magical girl in town, did you? Ok. And I killed Sparky too. Lo que importa es por qué igual. Che, me gustan mucho sus pantalones. Lo quise decir en algún momento, pero me distraje por alguna otra razón. No sé si es el corte tan alto. Uy. Bueno, hablemos un poco de este episodio de WandaVision, que quizás en el aspecto cómico me parece que falló muchísimo. Como les dije durante la reacción, siento que este episodio debería haber salido en otro momento, porque por lo general este tipo de comedia, como podría ser The Office, Parks and Rec, Modern Family, lo que tiene con esos inserts de ellos hablando es What We Do in the Shadows también, es que por lo general rematan el chiste. Entonces, cuando se arma para eso. Se arma para poder tener un tipo de refuerzo en el humor desde ese punto. Obviamente hay momentos en las comedias últimamente que tienden también a ir hacia el lado del drama, que es cuando se inventó este género que anda dando vueltas hace mucho tiempo, que es el dramedy. Entonces, los dramedies lo que hacen es mezclar la realidad y hacer una visión como mucho más real de lo que es la vida cotidiana, ya que la vida cotidiana es drama y comedia. Entonces, las series se están acostumbrando a llegar a ese punto, e incluso las series que manejan este sentido del humor, que creo que lo podríamos decir como mucho más directamente en Modern Family, que es una serie que habla sobre familia, pero que además también habla sobre las cosas malas que tiene la familia. Entonces hay momentos en los cuales ellos están hablándole a la cámara que te hacen llorar, pero porque es la intención, ya que es un dramedy. Quizás con un full comedia haces otro tipo de cosa, pero acá no funciona en ninguna de las dos aspectos. Creo que realmente los inserts de ellos hablando con la cámara no le aportaron nada al episodio, porque la confusión se podría haber visto como se vio. O sea, si vos sacás todas esas partes, probablemente te quedes con el mismo resultado del capítulo. Ellos siguen pensando, siguen tratando de ayudar desde el punto de vista de Vision, desde el punto de vista de Darcy, desde el punto de vista de Wanda tratando de entender, trata de entender qué está pasando ahí y trata de entender qué está pasando en la vida real. Entonces no funciona. Así que desde mi punto de vista lo que es la decisión esa no funcionó. Con respecto a Agnes y su revelación final, no sé si estuvo bien la revelación, el hecho de ella tratando de dar como este montaje cómico. No sé si este montaje cómico también lo están viendo ellos afuera. En teoría deberían estar viéndolo. Y eso lo único que haría es ayudar a Wanda a que se transforme en la víctima. ¿Se entiende? Entonces, si ellos ponele dejaron de ver transmisiones, bueno, está bien. Entonces, por ahí Agnes, como sabe que no hay más filtraciones externas, se dio cuenta que puede hablar con facilidad y dijo, listo. Ahora voy a atacar a Wanda y decirle la verdad. ¿Qué es lo que quiere Agnes? Es una de las mayores preguntas que creo que tiene la serie. Porque ella no quiere que Wanda sea feliz. Ella quiere algo de Wanda. Quizás quiere su energía, quizás quiere los secretos de Vision, que no creo, pero ella quiere algo. La pregunta es ¿qué? ¿Qué quiere Agnes? Quizás solo quiere a los hijos de Wanda,
quizás volvemos a esa idea de que los hijos de Wanda hayan nacido y que Wanda los esté protegiendo y escondiendo, y que Agnes esté tratando de descubrir dónde están estos hijos milagrosos, ya que nacieron desde una máquina y una persona. Nosotros sabemos que Vision puede tener como este filtro de realidad que se cambia la cara. Yo no sé si se cambia todo lo que es anatómicamente hablando el cuerpo humano, pero quizás lo puede hacer también. Entonces, es más, no solo eso, es más, estoy casi seguro que leí una nota, o un título de una nota, no me acuerdo, que decía que Joss Whedon quería que Vision tenga un pene. Entonces, quizás esto estuvo planeado siempre, porque necesitaban que Wanda tenga hijos con Vision. Pero bueno, son cuestiones que descubriremos próximamente. Si esos hijos ya existen, lo que podría hacer es que realmente Agnes quiera a esos hijos mágicos para tenerlos. Porque es lo único que se me ocurre que podría querer de Wanda. Porque no sé qué otra cosa puede estar sacándole. Con respecto a Sword, ellos quieren a Vision. Fin. Y con respecto a Wanda, por lo que puedo entender, y más con esta propaganda de Nexus, siento que lo que pasó con Wanda es que estuvo muy frágil, estuvo muy sola, y Agnes o alguien se aprovechó de eso e hizo que cree esto, con dobles intenciones. Las dobles intenciones podrían ser el secuestro de los hijos. Lo descubriremos próximamente. El revelado no sé si estuvo a la altura, ya se los dije, pero no les dije muy bien por qué. El revelado no estuvo a la altura, y acá esto se los digo desde el punto de realización. Esto es literalmente el chiste de los Simpson de un mago lo hizo. ¿Por qué? Hay dos maneras de escribir cine y escribir este tipo de cine. Una de las maneras más grosas es Fight Club. Si no vieron Fight Club, les puedo decir Arrival. Que lo que hace Arrival y lo que hace en Fight Club son esconder dentro de la historia que nosotros estamos viendo lo que realmente está pasando, que termina siendo la resolución final. No se los voy a contar porque si no la vieron es un spoiler. Pero si vos ves la película y prestás mucha atención con las dos, mucha atención, podés descubrir cuál es el final y qué es lo que está realmente pasando. Hay muchas chances de que si estás inmerso en la historia, hasta el punto final y hasta el punto de revelación no te das cuenta. Pero lo que es excelente en este tipo de films es que si vos volvés a ver la película, te das cuenta de todo. Hay otro tipo de montaje que se llama, no se llama, pero lo vamos a llamar nosotros, es el montaje mentiroso. El montaje mentiroso es algo que hace Shyamalan en Sexto Sentido. Y que por eso para mí Sexto Sentido es una muy mala película. Lo que hace Shyamalan en Sexto Sentido es mostrarte a vos cosas y darte a entender que esas cosas están sucediendo. Que son situaciones random. Por ejemplo, lo que él hace es abusar de la elipsis. Nosotros, cuando vamos a ver una película, sabemos que hay cosas que no es necesario verlas. Porque sabemos que no importan. O sea, si un personaje durante todo el film no va una vez al baño, vos no decís, che, este chico tiene una insuficiencia renal y necesita ir al médico. Sino que te das cuenta que no lo mostraron porque realmente no importó, pero que probablemente haya ido al baño muchísimas veces. Lo que hace Shyamalan en Sexto Sentido es hacer eso. Poner situaciones lógicas que nuestro cerebro las complete y nos hace trampa. Vos volvés a ver la película y sigue sin haber manera que vos descubras qué está pasando. Salvo que vos ya sabés el final. Como ya sabés el final, ahí podés como darte cuenta. Hizo algo que a vos te hizo que sea imposible detectar la trampa hasta que llegó el final. Pero si vos sos una persona inteligente, en la hora de escribir y dirigir, haces lo que hacen en Fight Club, lo que hacen en Arrival, que es ponerte las pistas frente a tus ojos, pero que vos estés tan metido en la película que no te des cuenta.
Lo que está pasando acá es un poco lo que pasó con Shyamalan en Sexto Sentido. No me mostraron las cosas que estaban sucediendo, entonces nuestro cerebro las completó con lógica. Todas. Al final del día, la respuesta es que la bruja mala estaba haciendo cosas malas. ¿Para qué? Bueno, para provocar diferentes cosas en los personajes. Pero es algo que si nosotros lo veíamos otra vez o lo volvemos a ver, no hay pistas. ¿Por qué? Porque la cámara no te lo muestra. Entonces, la elipsis lo que hace es hacerte desaparecer toda esa posibilidad y hacer que vos crees teorías y cosas detrás de tu cabeza que quizás no tienen ningún tipo de sentido, pero que es el único sentido que le podemos dar, por como dice Wanda, yo no entiendo nada. Esto no tiene sentido, pero ustedes si quieren crear su propio argumento, háganlo. No sé si va a significar algo. Porque realmente todo lo que nosotros vimos, salvo el hecho de los objetivos que quizás Agnes tenga, no podrían haber puesto a Agnes en el lugar de villana, salvo que vos sepas, por historia en los cómics, que ella es una villana. Entonces, desde ese punto, siento que este episodio también falla. La revelación es una revelación que cae de la nada. Es una revelación que tiene lógica, pero que tiene lógica porque vemos señales raras. Pero vemos señales raras de una Agnes a la cual se la provocan, no una Agnes que las está provocando. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, si vos haces una elipsis y no mostrás, es porque estás escondiendo, y esconder es trampa. Porque se resuelve todo fácil después. Después haces una secuencia mostrando todo hacia atrás, y listo. Espero que se haya entendido. No me quiero meter con muchos spoilers en Arrival o en Fight Club, y ni siquiera en Sexto Sentido. Creo que por ahí, para explicarlo mejor lo de Sexto Sentido, debería meterme en spoilers, pero no quiero porque es una película que, a pesar de que no me guste, si la vas a ver, está bueno que no sepas el final. Porque, qué sé yo, me parece que es el chiste. Imagino que después de siglos y siglos haya gente que la vio, pero hay muchas películas que la gente da por hecho que el mundo las vio, que yo no las vi. Entonces no voy a hacer lo mismo con ustedes. Espero que hayan entendido la explicación con respecto a Sexto Sentido, pero no me gustó. No me gustó, creo que es el episodio que menos me gustó, el de esta semana. Me parece que falla en el aspecto del humor, me parece que falla también en la revelación. Lo que es interesante es, sí, la aparición de Mónica y sus poderes. No sé cómo funciona esto afuera, no sé si es algo que le va a permitir quedarle. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque se le está reescribiendo el ADN. Y ella, al salir, se hizo los test de sangres y seguía teniendo la reescritura del ADN. Entonces imagino que afuera va a pasar lo mismo, y que lo que ella hizo es, mientras que se reescribía su ADN, ella como que le dio una orden mental al ADN de que le dé la fuerza necesaria para poder cruzar. Y ella usó esa fuerza con esta pequeña frase de hasta que no brilles como Carol. Entonces, al estar pensando en eso mientras que cruzaba la barrera, su ADN se reescribió para brillar como el de Carol. O no como el de Carol, pero para tener su propio brillo. Entonces creo que realmente Mónica consiguió poderes. No sé qué poderes, pero tiene poderes. Por último, tenemos a Darcy, que está dentro del mundo y es consciente de todo lo que está pasando. Eso está bueno. Me gustó la interacción con Vision porque, le mostró a Vision la realidad. Creo que también es muy lindo que Vision haya tomado la decisión de ir corriendo hacia su esposa, porque la realidad es que su esposa lo necesita. Pero bueno, esperemos que llegue a tiempo para la próxima semana. No sé, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Esperemos que les haya gustado el video. Si les gustó el video me lo pueden comentar, le pueden dar like, lo pueden compartir. Este es un video bastante técnico, así que espero que sea entretenido y no se aburran. No hay muchas teorías, pero bueno. Nos vemos la próxima. Le dan like, suscriben, comentan, compartan y me siguen. Chao, chao.